Y a propósito de riqueza, podemos hablar de riqueza cultural, porque se ha dado la buena noticia de la reapertura del Teatro Balboa. ¿Y quién más nos puede hablar de eso? Bueno, mucha gente nos puede hablar de eso, pero resulta que ella, como ellos mismos dicen, ella es parte de la rosca de este lado de acá. Paulette Thomas, qué gusto verte y oírte. Bienvenida. Muy buenos días, mi querido Edwin, Flor, Gonzalo. Mis mejores deseos en este 2022 que hemos iniciado esta semana, que sea con salud y mucho mejor para todos. Y definitivamente creo que es una excelente noticia que el Teatro Balboa regrese a manos del Ministerio de Cultura. Yo a nivel personal nunca entendí por qué hubo que destinarlo o utilizarlo como una sala de audiencias cuando había muchos otros recintos que podían ser utilizados para estos menesteres. Pero bueno, al fin y al cabo termina siendo una buena noticia que se dio a conocer el día de ayer, el día 17 de enero, el Teatro Balboa reabre sus puertas. Y por otro lado, también que de por sí hay que complementar con que ha tenido toda una serie de remodelaciones en cuanto a los camerinos y demás, que era lo que comentaba ante medios de comunicación el señor ministro Carlos Aguilar el día de ayer. Y también como artista y como panameña aplaudo como una medida positiva la decisión que tanto el Teatro Balboa como el Teatro Anita Villalaz se mantengan gratuitos por un año, o sea, sin pagar canon de arrendamiento para todas aquellas producciones que así decidan utilizar estas instalaciones, ¿no? Dime. ¿Y están listos los artistas para usar el Teatro Balboa? Porque cuando se decidió utilizar para el juicio, lo que decía la gente de Mi Cultura era, pero es que de qué se quejan si ni siquiera lo usaban o lo usaban muy poco. No, el asunto es que se empezó a utilizar, para poder utilizar el Teatro Balboa, tú tienes que hacer una petición formal ante el señor Daniel Domínguez, que es el encargado nacional de las artes, ¿no? El asunto es que ya de hecho estaba cubierto hasta el mes de diciembre y ese anuncio de que se iba a dar de manera gratuita para productores teatrales, productores de eventos de danza, de ballet, etcétera, etcétera, se dio tal vez un mes o un mes y medio antes de que se diera el cierre, una vez más, del Teatro Balboa para ser utilizado como sala de audiencias. Pero a pesar de eso, ya estaba cubierto hasta el mes de diciembre, en diciembre pasado, el uso del teatro. Lo que hicieron fue destinar estos proyectos que se iban a realizar en el Teatro Balboa, trasladarlos al Teatro La Huaca, que en realidad no termina siendo un teatro, sino puede ser una sala de conferencias, pero no reúne realmente las características de un teatro. Entonces es una sala amplia que tiene probablemente entre 500 y 600 butacas, pero no hay camerinos, tiene una serie de falencias que por lo tanto no pudiera ser llamado teatro, ¿no? A ver, pero Paulette, sí, hasta el mes de diciembre estaba ocupado el Teatro Balboa. Paulette, yo recuerdo esta discusión que tuvimos con el profesor porque en aquel entonces él decía que éramos unos exagerados, quienes criticábamos la medida de que el caso Blue Apple se trabajara allí y que eso no atentaba contra la cultura porque había más sitios y porque con lo que decía Flor, ¿no? Que el teatro no era utilizado. ¿Para usted fue un atentado a la cultura que un recinto tan importante fuese utilizado como lugar para un caso judicial? Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo creo a cabalidad. Yo siento que había otros recintos que podían haber sido utilizados para este tipo de eventos. Tenemos que recordar que nosotros tenemos una carencia a nivel nacional en salas para realizar este tipo de eventos, teatrales, musicales, etcétera, etcétera. El teatro con un mayor aforo que tenemos nosotros en Panamá es el Teatro Anayansi, que es de 2.800 butacas, pero aparte es impagable porque es muy costoso producir ahí. Luego viene el Teatro Balboa, que fue concebido como una sala cinematográfica y cuando revierte a manos panameñas, nosotros le elevamos el estatus de sala cinematográfica a Teatro Balboa. Tiene un aforo de 1.000 butacas y obviamente luego de todos los dilemas y el mal
el mal manejo que hubo en cierta medida que nos llevó a todos los artistas, a los teatristas, a suspender al 100%, a pesar de que algunas actividades iban reabriendo poco a poco, el teatro siempre estaba relegado, 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 relegado. Hubiéramos podido hubiéramos podido tener una mejor recuperación económica teniendo acceso a una sala mucho mayor, a pesar del aforo reducido que en ese momento se trabajaba, que era del 50%. Porque si contemplábamos un aforo reducido, estábamos hablando de 500 personas que podían estar al mismo tiempo disfrutando de una obra de teatro o de un concierto o de un ballet, porque la mayoría de las salas en nuestro país son muy pequeñas. Tenemos la sala del Teatro en Círculo, que pertenezco a la asociación también, es de 244 butacas, con un aforo del 50%, estamos hablando de ciento y tantas. Tenemos el Teatro La Plaza con 180, el Teatro La Estación con 170 y pico. Entonces, para poder lograr una mejor recuperación, obviamente teníamos que tener una sala donde tuviéramos un aforo mucho mayor, que definitivamente esto fue coartada esa posibilidad cuando se decide utilizarla como una sala de audiencias, ¿no? Ustedes saben, primero no hubo ningún atentado porque se siguieron dando obras de teatro. Estas cosas no hay que inflarlas, Gonzalo, no insista, por amor a Dios. No hubo ningún atentado. No, claro que lo hubo. ¿Cómo, pero ¿cómo va a decir que no, Se profesor? dieron obras de teatro. No diga que no es cierto porque se dieron obras de teatro. ¿Usted tiene alguna idea, Paulette, dónde va a ser el juicio del tema este de los buses, poco de plata ese que se robaron indemnizando los buses, los Diablos Rojos? ¿Sabe dónde va a ser ese tengo juicio? idea. No el tengo juicio idea. va a ser en la Arena Roberto Durán. Ah, bueno, me parece ¿Sabe muy por bien. qué, no? ¿Pero sabe por qué? Pues son centenares, no sé si son miles de personas involucradas en ese caso. No, sí, no me parece muy no bien. hay dónde me parece meterlo. muy bien. No hay dónde meterlo, pero ¿qué pasa? Que si el juicio de Brecht no se da y no hay nadie preso, Paulette y yo salimos a la calle a protestar porque no hay justicia. ¿En qué quedamos, por amor a Dios? Perfecto, pero el Teatro Balboa tenía que ser devuelto a las artes, como era su génesis, sin duda. O sea, si hay el gobierno ahorita mismo, Nito Cortizo y todos sus acompañantes, están a cargo del Centro de Convenciones Atlapa, porque es el centro neurálgico de Panamá Solidario. Ahí tienen su famoso Teatro La Huaca, mal llamado teatro. Está el Teatro Nayansi, que tiene 2.800 butacas, que pueden servir con muchísimo estacionamiento aparte, que puede servir para el mismo menester, que es un teatro que no se utiliza, prácticamente no se utiliza. Ahorita lo está utilizando el Ballet Nacional, pero también con muchas falencias, porque el teatro no está en buenas condiciones. O sea, el techo, me va a dar risa, pero el techo del Teatro Nayansi, justo donde está la boca del escenario, o sea, si tú miras para arriba vas a ver la gran cantidad de humedad, se está descacarillando el techo y no debería ser. Pero ahí tienes una sala de 2.800 personas que no la estás utilizando. Entonces, la sala que ya estaba reservada hasta el mes de diciembre del año pasado, entonces nos vamos a quitar este espacio y vamos a ver dónde los metemos, ¿no? O sea, No puede ser. Lo que pasa es que andamos al revés en este país. No. Fíjense que hay un concierto, creo que es de Marc Anthony. ¿Y a dónde va a ser? En el estadio de fútbol. Caramba, ¿por qué no lo hacen en el centro de convenciones nuevo? Después que se ha gastado el Estado una millonada en el terreno ese que hubo que hacerle nuevo prácticamente, ahora el concierto de Marc Anthony va a ser allí, porque eso va a desbaratar la grama y todo lo demás, y va a haber que volver a gastar plata. Pero no se hace en el centro de convenciones nuevo. No es el mismo caso de un juicio. El juicio de Odebrecht son 52 imputados, cada uno con su respectivo abogado, cada uno con 1 o 2 o 3 abogados, más los jueces, más los fiscales, entonces no había dónde meterlo. Pero ¿sabe qué pasa? Al final de la historia, ya eso es historia. Se siguió haciendo teatro en este país, por más que Gonzalo no lo quiera reconocer. Se siguió haciendo teatro en este país, en salas privadas y demás, en algunos casos patrocinados por el Ministerio de Cultura, y ahora nuevamente se reabre el Teatro Balboa. ¿Sabe qué? No pasó nada. No pasó nada. Es que no puede pasó ser. nada porque no me digan que no hubo teatro. No, pero a ver, profesor, es que la Hubo justificación. teatro en Panamá. A ver, ¿Sí uno de los no? teatros. A ver, ¿Hubo teatro en Panamá, sí o no? ya va, Sí hubo. Sí hubo, pero fin de la conversación. Ok, pero le voy a decir algo.
No puede ser que la justificación Sí, sea, puede ser, sí es que puede hubo ser. teatro. ¿Qué importa que cierren el Teatro Balboa? Por cierto, uno de los más importantes del país. Pero que a usted le parezca normal que un recinto ¿Hubo o cultural no hubo se utilice teatro? para un tema judicial. ¿Hubo o no Pues hubo mi querido teatro? Gonzalo, eso te da una idea realmente en qué escalafón finalmente queda la cultura de este país. Por En supuesto. Cuando la el gente escalafón simple y que sencillamente corresponde porque hubo no. teatro, Paulé, por amor a Dios. Hubo teatro, pero no sé, Entonces no me digas que la no cultura no hubo. resta, la Eso no es cultura cierto. No, no, brinda no, no, no. oportunidades. Pero Paulette, un momento. Es que no nos podemos desfasar. Nos estamos desfasando en la discusión. ¿Hubo teatro, sí o no, en Panamá mientras se usó el Teatro Balboa para el juicio? La respuesta es sí. Sí, Fin sí de la hubo. discusión. Entonces ya, fin de la discusión. Bueno, Sí hubo profesor, teatro. pero entonces, No digan que hubo un atentado porque no, No, lo hubo, pero- porque sí hubo teatro. no, Es pero que entonces, lo que pasa es que es muy cómodo estar inflando globos. Y eso no Es es, que esto no, no es justo con la opinión pública, porque si ustedes me hubieran no. dicho que porque se usó el Teatro Balboa para un juicio, se mató el teatrismo en Panamá, yo estaría aplaudiendo con Pero las manos y nadie los ha pies. inflado Pero globos, eso no profesor. ocurrió. Eso No, no pero ocurrió. profesor, Hubo teatro en Panamá. es como si usted durante me el juicio. dijera, no, Perdóneme, es- Gonzalo, hubo teatro, punto sí, final, lo hubo. pero profesor, Como si el Teatro Balboa lo hubo. es como si Lo usted me hubo. dijera, Y lo escúcheme hubo con algo, el patrocinio del Ministerio sí, de Cultura. está bien, Lo hubo. pero es Entonces, como si usted me ¿cuál es dijera, el llanto si lo hubo? no, pero es que el llanto es No, 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 lo no. siguiente, Es escúcheme, que es Ahora, como si usted me dijera que el Museo de Arte Contemporáneo es utilizado para un juicio y me diga, ay, pero si hay otros museos, pero sí es perfectamente posible. no, pero ¿cómo me va, Sí, profesor? es ¿Qué es eso? perfectamente posible. ese es el sitial No. que ocupa la cultura en este país. No, perdóneme, No. no mira, Paulette, eso no se compadece con la realidad. Eso, y te lo tengo que decir con toda honestidad, este es un debate que no se compadece con la realidad. Porque si a mí me dicen que el cierre del Teatro Balboa trajo como consecuencia que no hubo teatrismo en el país, por supuesto que hay que quemar el Ministerio de Cultura. Pero no es cierto porque sí hubo teatrismo en el país. Y los mismos que se quejaban estuvieron en escena. Los mismos no que se hubo quejaron en escena. teatro, me dicen acá, Hubo teatro durante el pudiera tiempo. ser No, Flor, sostenible. deje de inflar globos, por amor a Dios. Deje de Voy a inflar globos. inflarle ni un Hubo globo. teatro No es en ningún este globo, país. no es ningún Sí, globo. no, pero es que, Escuche, a ver, escuche, Ni no, sí lo tampoco hay hubo que porque yo me gritar ni niego. A ver, ofuscarse. qué a pereque. ver, a ver, sí, que es que un Dios pereque, mío. porque se habla, ¿Por qué el se pereque trae lo- una buena noticia y se quiere convertir en mala. Yo no entiendo No, cuál no, es la obsesión esa. no, espérese. Sí, Cuando una buena empezamos este momento noticia dije, se quiere convertir en aplaudo, mala noticia. Es que, No, no, ¿y por qué aplaudo traemos? Y la si es medida así, que ¿por qué traemos? finalmente ¿Por qué ponemos marcha regresa. atrás? ¿cómo Entonces, ¿por marcha qué ponemos atrás? reversa? ¿Por qué reversa? No entiendo. Sí, se trae una buena noticia, clutch, reversa. Ah, es que cuando se cerró el teatro por el juicio, carajo, ya eso pasó, ya eso terminó. Ahora se Pero va a es una volver a reabrir realidad. el teatro. Es una Fue una realidad, realidad. es una Fue una realidad, es una realidad. realidad, Fue es una una realidad. realidad. Mire, Es una Fue realidad. realidad. Y también es cierto que todos los artistas igual, dirás que no tiene nada que ver, teníamos muchísimas esperanzas cifradas en este Ministerio de Cultura, tan esperado, pero que lamentablemente siento que en cierta medida no está cumpliendo con las expectativas que se tenían en él. Es muy triste. Se está faltando a compromisos que son ley de nuestra república, por ejemplo, con el Festival Alfredo Di San Malo, que es ley de la república, igual que lo es el Festival de Jazz de Danilo Pérez. Entonces sí cumplen con las obligaciones que hay con el Festival de Danilo Pérez, pero con el Festival Alfredo Di San Malo no se puede cumplir, que es ley de la república, y desde que subió este ministerio, que se creó este ministerio, no se está honrando la ley. Entonces yo creo que hay muchas cosas también, hay muchas piedras en el camino Pero, que Paulette, creo que hay que Paulette, tratar de alivianar, ¿no? en este país se nos desborda la cantidad de elementos, de leyes que están vigentes y no se están cumpliendo. Por negligencia, por irresponsabilidad, por la circunstancia. Pero lo único que yo pido es que no hagamos de un hecho, pero brutalmente aislado, que había que resolver de un... Oye, el Odebrecht es el escándalo más grande en Latinoamérica. El No, sin escándalo duda. más grande en Latinoamérica, del cual Panamá no ha escapado. Y nosotros queremos hacer el alfa y el omega porque el Teatro Balboa se usó para el juicio de Brecht. Esa es la parte que yo no entiendo. Sí, pero es que a la hora de la hora, Pero pero es que a la felizmente hora esa de es la la, historia. es historia, perfecto, pero a la hora de la hora se cierra el Teatro Balboa, se trasladan los eventos que estaban pautados para el Teatro Balboa para
La Huaca en el Centro de Convenciones Atlapa, que a lo mejor hubiera sido mucho mejor que fuera al contrario, que se pusiera como sala de audiencias el Teatro La Huaca y que dejaran que las personas que tenían reservados el Teatro Balboa lo utilizaran hasta el mes de diciembre, que era tal como se tenía pautado. Creo que hubiera sido lo lógico, pero bueno, no sucedió, pero son las cosas que pasan en este país. Al final de la historia, don Daniel Domínguez, que ya está allí conectado. ¿Dónde está Daniel Domínguez? Ahí está conectado. Don Daniel Domínguez. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Daniel. Feliz año. Compleméntenos la Gracias, buena igual. noticia. Compleméntenos la buena noticia de la reapertura del Teatro Balboa para el teatrismo nacional. Sí, efectivamente. El Ministerio de Cultura estableció la exoneración del 100% del costo de canon de arrendamiento de los teatros Balboa, el Teatro Anita Villalaz y la Galería Juan Manuel Cedeño, nuestra galería de arte más importante, hasta el 31 de diciembre, como parte del plan de reactivación económica. Y también el Ministerio de Cultura decidió establecer una exoneración de la presentación de la póliza de seguro para los montajes, los ensayos, los eventos que se lleven a cabo en los teatros Balboa, Anita Villalaz y Galería de Arte, también hasta el 31 de diciembre del 2022. De manera que los productores tienen pues las puertas abiertas para pedir espacios en estos 3 lugares y de esa manera pues colaborar a la reactivación del sector. ¿Cuáles van a ser las condiciones para poder tener esos espacios? Simplemente que tengamos la disponibilidad de la fecha que necesita el productor. ¿Y quiénes determinarán el nivel de producciones? ¿Ustedes mismos? Es que es a partir de la demanda. O sea, el primero que solicita tiene más posibilidades que el octavo que lo pida. Daniel, como una persona ligada a la cultura, tenemos un debate sumamente interesante con Paulette Thomas y el profesor Cabrera, que tiene que ver con lo ocurrido con el Teatro Balboa. Ay, ¿Usted cree que fue, no, pero es que es verdad, usted como seguidor de la cultura, que cree que fue un error utilizar el Teatro Balboa para un espacio judicial? Lo ideal es que se hubiese realizado en otro espacio, pero dadas las circunstancias sanitarias del país, se decidió que ese era el lugar. Evidentemente, el lugar de un espacio artístico y cultural es para eso, evidentemente. Pero quisimos colaborar con la justicia de este país. Pero ahí está, profesor, ¿no? Evidentemente, el espacio cultural tiene que ser para la cultura. Y si no, Simplemente. si no hace el juicio. Pues, No, pues está bien. Porque hay que meterse candela No, si pues. se usa algo para lo que no es. Utilicemos el videomuseo y ahí metemos el juicio, pues, y cerramos el videomuseo y listo. No caben ahí, caben en el Teatro Balboa, donde muchas en el Teatro obras no Nayans. lo llenan. Para que estés claro, donde muchas obras no llenan el Teatro Balboa. Y usted lo sabe. Entonces no me venga aquí No con esos importa. argumentos de autoflagelarse, de no sé. No, ¿cómo que no va a importar? Cuando uno habla de estos temas, uno lo va a hablar con los argumentos necesarios. Esto no es a lo loco. Había un juicio fundamental para Panamá que todavía no se ha efectuado en su totalidad, dicho sea de paso, y que además no va a ocurrir nada, y que imagino que por eso están tomando todas estas decisiones. Pues para que lo sepa desde ahora, en el juicio de Brecht en Panamá no va a pasar nada. No va a pasar nada, pero había que iniciarlo. Ya eso es historia. Ya eso es historia. Lo que no me venga con esto de que aquí que vamos a meternos en leña verde, porque se usó el Teatro Balboa. Ay, Dios, qué pecado mortal. Ya, eso terminó, ya pasó. Lo que no podemos es desvirtuar una buena noticia con un hecho del pasado, seguir llorando sobre la leche derramada, con los aciertos o con los errores, de que la decisión que se tomó ya es historia. La decisión que se tomó no fue no fue la más correcta, pero se tomó en su momento. Lamentablemente ya pasa la historia el 17 de enero, el 17 de este mes, reabre sus puertas el Teatro Balboa. Así es. Dedicado a lo que debe, hacia las artes. Eso es una realidad. Yo como artista aplaudo la decisión de que se dé la oportunidad a los productores y artistas de solicitar ante el señor Daniel Domínguez el espacio para poder presentar sus obras teatrales, sus eventos de danza, etcétera, etcétera, y que aparte de eso también el ministerio corra con las pólizas de seguro de esos respectivos teatros, de manera que la erogación de los productores va a ser única exclusivamente
el gasto de producción per se y la realización y los gastos de realización. Solamente teniendo en un momento dado tener que hacer una erogación extra si de repente el personal que trabaja en el teatro tuviera que quedarse a trabajar fuera de sus horarios regulares de trabajo. Eso me parece excelente porque aparte es un aporte a la reactivación económica del sector que ha sido tan golpeado. Eso es una pudo haber ocurrido y que causó o causara disconformidad entre los artistas, digo yo, que pudo haber sido que después de la decisión de utilizar el Teatro Balboa para este juicio, quedaba pendiente, mejor dicho, antes de eso quedaba pendiente una cantidad de cuestionamientos que se le estaban haciendo a mi cultura por otros temas, precisamente hechos por los artistas, el tema de la lista, las contrataciones, que no quedaron claros, y de repente, ¡zas!, llega lo del Teatro Balboa. ¿Cuánto es el aforo del Teatro Balboa, Daniel? 1000 butacas. Es un poquito más de 1000 butacas, son 1114. 1114. Y en los teatros privados, Paulette, de los privados que hay, que son varios, y algunos que felizmente han reabierto, ¿cuál es el que más aforo tiene? De los privados, el que más aforo tiene ahorita es Teatro Pacific. ¿Cuánto? Teatro Pacific creo que debe estar cerca de 500 localidades. También está el Teatro en Círculo, que tiene 244. Luego está la Plaza, que tiene 180 y pico. El Teatro de la Estación, que tiene 170 y pico. Y así por el estilo. Nosotros, más que nada, las personas que han invertido en estas salas de teatro se han abocado a hacer salas pequeñas. ¿Por qué? Porque no son estructuras que han sido creadas específicamente para hacer teatro. Los únicos lugares que han sido creados aquí para hacer teatro y hacer este tipo de manifestaciones son el Teatro Nayansi, el Teatro Nacional, que fue creado para ópera, el Teatro en Círculo, que se hizo para teatro, el Teatro Pacific, porque el Teatro La Plaza está dentro de una plaza comercial, utilizaron 2 locales comerciales para adecuarlos. Igual el Teatro La Estación está en una plaza, en la Vía España, y adecuaron un local comercial que hace algunos tiempos era una zapatería para convertirlo en un teatro. Entonces, una pregunta, ¿en algún momento, antes de toda esta historia de pandemia y todo lo demás, en algún momento ha coincidido que haya en escena 2 o 3 obras de teatro al mismo tiempo aquí en la ciudad de Panamá? ¿Cómo no? Más de 6 obras de teatro. Más de 6 obras simultáneamente. De teatro de manera simultánea. De manera simultánea, cuando hace algunos años era algo realmente impensable. Se empezó a hacer teatro, y en el Teatro en Círculo, cuando se crea el teatro, cuando se hace la estructura, había una obra, tal vez, por poner un ejemplo, ahorita el 7 de enero, que finalizaba en 3 semanas, y la otra obra probablemente empezara en julio o en agosto. Pero poco a poco, y gracias al esfuerzo única y exclusivamente de las personas que estamos involucradas en el teatro, a los teatristas, el teatro ha ido a un ascenso impresionante, que luego este frenazo que nos metió el coronavirus nos dejó en la situación que nos dejó. Salas de teatro tuvieron que cerrar, lamentablemente, y no van a volver a abrir sus puertas, porque la deuda es enorme. Son personas que tenían que estar cubriendo alquiler. Sabes también que la luz, el agua te hacen una especie de prorrateo, y vas a tener que enfrentarlo. O sea, para que tengas una idea, en el Teatro en Círculo, estando cerrado al 100%, mínimo con barras de acero atrás de las puertas para que no se abrieran, porque nadie podía salir. Seguía llegando el estado de cuenta de la luz en casi $2000, cuando ahí no se prendía ni un foco porque nadie podía salir de sus casas. Entonces, el Teatro en Círculo ha tenido que hacer un arreglo de pago para poder hacer frente a esas responsabilidades. Es un teatro que tiene ya más de 50 años, que tiene la posibilidad de poder enfrentar esto haciendo muchísimo esfuerzo, pero estos otros teatros mucho más nuevos no pudieron y tuvieron que cerrar sus puertas, lamentablemente. Entonces, en el caso del Teatro Balboa, don Daniel Domínguez, cuando un productor quiere montar una obra, explíquenos para los que no están, como Paulette bien menciona, los que están dentro del tema del teatrismo, conocen la dinámica, como es para los que no estamos. En el Teatro Balboa, un productor quiere montar una obra, ¿cuál es el proceso? Es sencillo. Escribe al correo de dominguez@micultura.gov.pa, y entonces Edwin Cabrera me dice que necesita 2 días de ensayo, 1 de montaje, 4 días de función y 1 día de desmontaje en tal fecha de agosto, y si esa fecha de agosto está, con gusto se le brinda el espacio. ¿Y billetine? ¿Cuánto hay que pagar? Nada. Nada.
Si pasa de las 8 horas, entonces se le paga al trabajador. Porque a veces, por ejemplo, los procesos de montaje pueden tardar 10, 12, 13, 14 horas. Entonces, en ese escenario sería el único escenario. Pero entonces el Teatro Balboa es una competencia desleal para los teatros privados. Es una ventaja sobre todo para el productor pequeño, Edwin. Para el productor que por cuestiones de costos de alquiler no tiene tan fácil el acceso a un teatro privado. Es para eso que estamos pensando precisamente este tipo de medidas. Aquí le dice un oyente, el Teatro Balboa debería pasar a un patronato y no ser una carga para el gobierno. ¿Esa posibilidad existe? Toda posibilidad es eso, Flor, una posibilidad. Eso tendría que determinar otras personas que no soy yo a bien. Daniel, una pregunta. ¿Y qué periodo de tiempo puede estar al aire puede estar un montaje en el escenario del Teatro Balboa? Porque tiene que haber, o sea, no es que voy a montar una obra por un mes, obviamente. Tiene que ser un tiempo... Correcto, Paulette. Lo que estamos pensando es que tengan un máximo de 8 días de uso de sala. Perfecto. Precisamente para que haya un equilibrio, para que la mayor cantidad de manifestaciones culturales puedan tener acceso y la oportunidad, ¿no?, que se les está ofreciendo. Estupendo, estupendo. Bueno, es una realidad que en el teatro, sobre todo en el Teatro Nacional, se han estado llenando los baches que hay en el calendario presentando obras de teatro. Entonces, pero lamentablemente vemos obras de teatro que pueden estar 4 días en cartelera porque luego viene otro evento del teatro y así, pero creo que la gente se ha ido acostumbrando poco a poco a regresar al teatro y eso es sumamente positivo. Ahora, Paulette, lo bueno de lo que estás diciendo, y yo lo acojo como algo valiosísimo, es que haya mucha oportunidad y mucha gente involucrada en el teatrismo de este país. Claro. O sea, que por así decirlo se están atropellando, viene una detrás de la otra. Qué bueno. Es así. Y aparte yo quiero aprovechar, o sea, yo sé que no tiene nada que ver, pero el día de ayer se dio un estreno bien importante en el Teatro Nacional. Una obra que se titula Una bandera, escrita por el señor Neco Endara. Esta obra es ganadora del premio Ricardo Miró en el año 1977 y aborda precisamente el tema del 9 de enero, de la lucha estudiantil del 9 de enero, que estamos ya a pocos días de conmemorar. El día domingo, mal no recuerdo, es 9, y esta obra está en cartelera desde el día de ayer hasta el 9 de enero. Y ojalá que se den la oportunidad, y no solamente de ir, sino que vayan en familia, porque siento que este es un tema que hay que hablar en familia, ¿no? Sí, y rápidamente aquí, para Daniel Domínguez, sobre la temporada de verano, le preguntan, la legendaria temporada de verano que creó en los años 70 Jaime Igram, ¿está o tienen el calendario? Sí, por supuesto. Si el Omicron lo permite, vamos a llevarla a cabo entre mediados de marzo hasta mediados de abril. Perfecto. Bueno, Paulette, muchas gracias, Daniel Domínguez. Gracias. Un fuerte abrazo, gracias por la oportunidad y feliz año para todos.